Esto es Escribe, Monstruo, Escribe, una dimensión para pensar el guión de cine fantástico. Soy Paulo Soria, escribo películas de terror, ciencia ficción y aventuras desde los años del VHS. Y acá, al otro lado de la realidad, pienso en voz alta de qué se trata esta extraña profesión de contar otros mundos. Hola, monstruos y monstruas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Escribe, Monstruo, Escribe, en la cual vamos a estar dedicándonos en cada episodio a una película diferente, al guión de una película diferente, para ser más específicos. Lo cierto es que iba a empezar con otra película, que no es la que vamos a pensar hoy, pero sucedió algo inesperado, algo que cambió el rumbo de este podcast, porque justamente se trató de la partida de alguien que nos cambió el rumbo a muchos, a muchísimos, tanto personas que nos dedicamos al cine como a personas que simplemente lo ven. David Lynch fue ese tipo que construyó un universo muy particular, inmenso, extraño y a la vez tierno, que nos identificó a tantas personas que la noticia de su partida nos dejó completamente forfait. Así que no podía comenzar esta temporada. Es algo raro, ¿no? Eso que pasa con los artistas tan grandes, uno como que tiene esa necesidad de devolverle algo de todo lo que le dio, por más minúsculo que sea, y por eso decidí que esta primera entrega estuviera dedicada a la película que realmente me cambió la manera de observar cómo contar un relato cinematográfico, que me llenó de dudas y preguntas que sigo tratando de responder, y de eso se trata, de hecho, este episodio, quizás de seguir abriendo preguntas, no sé si de responderlas todas, porque el juego un poco al que nos invita Lynch es a ese. Y además es la película que siento que, por lo menos para mí, ¿no? Esto siempre es muy personal y muy subjetivo, que siento que mejor o que tiene el portal más preciso para ingresar a la totalidad de su filmografía. Creo que tiene un equilibrio muy grande de locura y de comercial, por el casting, por el nivel de producción, y al mismo tiempo es quizás una de sus obras más oscuras, ¿no? Quizás es un momento muy oscuro de él también. En fin, el objetivo de este podcast no es, aunque va a pasar, meternos con lo que nos provoca Lynch. Para eso recomiendo mucho el capítulo David Lynch and Friends del podcast Marea Nocturna. Es una belleza, una declaración de amor colectiva que vale mucho la pena escuchar. Pero aquí nos vamos a detener específicamente en el guión de una película. Vamos a analizar Lost Highway, Carretera Perdida, de 1997, escrita por David Lynch y Barry Gifford y dirigida por David Lynch. Pero para arrancar me gustaría hacer algo que nunca hacemos aquí, y es dejemos que ingrese en todo este pensamiento y este divague la voz del propio Lynch. Interpretation. A film should stand on its own. It's absurd if a filmmaker needs to say what a film means in words. The world in the film is a created one, and people sometimes love going into that world. For them, that world is real. And if people find out certain things about how something was done, or how this means this or this means that, the next time they see the film, these things enter into the experience, and then the film becomes different.
I think it's so precious and important to maintain that world and not say certain things that could break the experience. You don't need anything outside of the work. There have been a lot of great books written, and the authors are long since dead, and you can't dig them up, but you've got that book, and a book can make you dream and make you think about things. People sometimes say they have trouble understanding a film, but I think they understand much more than they realize. Because we're all blessed with intuition. We really have the gift of intuiting things. Someone might say, I don't understand music, but most people experience music emotionally and would agree that music is an abstraction. You don't need to put music into words right away. You just listen. Cinema is a lot like music. It can be very abstract, but people have a yearning to make intellectual sense of it, to put it right into words. And then when they can't do that, it feels frustrating. But they can come up with an explanation from within if they just allow it. If they started talking to their friends, soon they would see things, what something is and what something isn't. And they might agree with their friends or argue with their friends. But how could they agree or argue if they don't already know? The interesting thing is they really do know more than they think. And by voicing what they know, it becomes clearer. And when they see something, they could try to clarify that a little more and again go back and forth with a friend. And they would come to some conclusion, and that would be valid. Lo que acabamos de escuchar es una lectura que hace el propio Lynch sobre un capítulo de su libro Atrapa el pez dorado, el cual se titula Interpretación, y dice así, lo voy a leer en castellano para quienes no comprenden inglés. Una película debe valerse por sí misma. Es absurdo que un cineasta necesite explicar con palabras lo que significa una película. El mundo de la película es un mundo creado en el que a veces la gente desea entrar. Para la gente ese mundo es real y si descubren ciertos detalles sobre cómo se hizo o acerca de los significados de esto o aquello, la próxima vez que vean la película todos esos conocimientos participarán de la experiencia. Y entonces la película cambiará. Considero importante y muy valioso conservar ese mundo y no decir ciertas cosas que podrían destruir la experiencia. No se necesita nada que no esté en la obra. Se han escrito montones de libros estupendos cuyos autores murieron hace mucho y no puedes desenterrarlos. Pero tienes el libro y un libro puede hacerte soñar y pensar. A veces la gente se queja de que les cuesta entender una película, pero yo creo que entienden mucho más de lo que creen. Porque todos hemos sido bendecidos con la intuición. Todos tenemos el don de intuir cosas. Habrá quien diga que no entiende la música, pero la mayoría de las personas experimentan la música de manera emocional y estarían de acuerdo en que la música es una abstracción. No necesitas expresar la música en palabras, la escuchas. El cine se parece mucho a la música. Puede ser muy abstracto, pero la gente ansía darle un sentido intelectual, traducirlo a palabras. Y cuando no pueden hacerlo, se sienten frustrados. Pero si lo dejan expresarse, pueden encontrar una explicación interior. Si comentan la película con los amigos, enseguida ven cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué no es lo otro? Y tal vez coincidan o discrepen con sus amigos. Pero ¿cómo pueden discrepar o coincidir si no saben nada? Lo interesante es que ya saben más de lo que creen. Y al expresar en voz alta lo que saben, lo ven más claro. Y cuando ven algo pueden intentar aclararlo un poco más y de nuevo contrastarlo con un amigo. Y tal vez lleguen a alguna conclusión, que sería válida. Lynch dice que hablar del significado para él cuando estaba escribiendo la película con Gifford era como detener el sueño. Dice que ellos no pensaban en qué estaban contando. Simplemente se dejaban llevar por lo que la historia iba proponiendo, ¿no? Él dice que el misterio es bueno y que la confusión es mala. Y que no hace falta explicar demasiado porque las pistas ya están en la historia. Él dice que Carretera Perdida es una película bastante sencilla, que tiene nada más que un par de locuras. Entonces lo que hace Lynch es evitar explicar lo que él quiso decir para que nosotros encontremos lo que nosotros podemos interpretar, digamos, ¿no? Nos deja una nave para que nosotros seamos los que hacemos ese viaje por nuestra cuenta. Entonces,
En este episodio lo que vamos a hacer es agarrar todas esas pistas, meternos, subirnos a esa nave que nos deja David Lynch y hacer un viaje por el guión de Carretera Perdida. Es divertido ver las diferentes formas de ver la historia que tienen cada uno de los guionistas de esta historia. Por un lado, Gifford dice: supongo que podemos afirmar que en realidad trata sobre un hombre que se encuentra en una situación desesperada y que sufre una especie de crisis de angustia. Le resulta muy difícil lidiar con las consecuencias de sus acciones y esto de algún modo lo fractura. Pero hay mucho más y cualquier explicación va a ser insuficiente porque las películas están hechas para ser vistas. Después Lynch va a decir: se trata de una pareja que siente que en algún momento, justo en la frontera de la conciencia, al otro lado de esa frontera, hay problemas muy graves, pero no pueden traerlos al mundo real para lidiar con ellos. Esa mala espina ronda por ahí, y los problemas se vuelven abstractos y se convierten en otras cosas. Se transforma todo como en una pesadilla. Es muy interesante ver cómo Gifford lo piensa desde la acción, ¿no? Trata de interpretar lo que él escribió y lo cuenta desde la acción, y Lynch lo interpreta a su manera desde lo abstracto, que es lo que a él le interesa. A él le gusta la idea de lo abstracto. Él cree que ahí es donde nos encontramos los espectadores con los creadores, digamos, con la imaginación, ¿no? Lo abstracto nos dispara la imaginación. El guión de la película comienza con una cita del propio Lynch que la define como una película de cine noir del siglo XXI. Y Chris Rodley, que es el que escribe el libro Lynch por Lynch, es una larga entrevista a Lynch, muy recomendable, le pregunta por esa definición y él dice que es una tontería, como que se arrepiente de haber puesto eso porque no cree que las películas tengan que ser encasilladas dentro de un solo género, ¿no? Él dice que puede pensarse que Carretera Perdida es una película de terror o puede pensarse que es un thriller, pero en realidad es un misterio. Eso es, dice Lynch, un misterio. Para mí, los misterios son imanes. Cada vez que aparezca algo desconocido, ejerce una especie de atracción. Con todo esto, ¿cómo haríamos para empezar a pensar la película? ¿De qué se trata? ¿No? ¿Cómo podríamos definir, cómo podríamos contarle a alguien de qué va Carretera Perdida? Yo recuerdo la primera vez que vi Carretera Perdida y estaba intentando comprenderla, analizarla desde su estructura. Eran los primeros años que estudiaba cine y la narración cinematográfica. Y trataba de meterla dentro de la estructura clásica, ¿no? Me acuerdo que pensaba que la tenía y que no eran personajes como los habituales, sino que eran como almas que atravesaban personajes e historias, pero que eran fuerzas con objetivos y que en lugar de hacer un crecimiento lineal, lo hacía a través de personajes, que finalmente era lineal. Es una interpretación que había hecho por aquellos años. Creo que no me equivocaba tanto. Ahora vamos a tratar de desmenuzar todo eso para encontrarle un sentido y para pensar, básicamente, cómo es que está escrita. Pero creo que Carretera Perdida no puede ser analizada bajo ningún aspecto, sino es a través de la mirada del lenguaje de los sueños, desde lo onírico. Porque lo fantástico aquí se manifiesta desde lo surreal, desde el surrealismo, ese surrealismo pesadillesco que plantea David Lynch, terrorífico, pero que en definitiva es surrealismo. Lo que dice Breton en el primer manifiesto surrealista, una de las cosas que dice, es que reducir la imaginación a la esclavitud, aun cuando sea en provecho de lo que se llama groseramente felicidad,
significa alejarse de todo lo que en lo más hondo de uno mismo existe de justicia suprema. La imaginación sola me informa sobre lo que puede ser y esto ya es suficiente para atenuar algo la terrible prohibición. Lo que propone Breton es que meternos con el lenguaje de los sueños, mirar el mundo a través del lenguaje de los sueños, nos da libertad, nos libera, nos rompe esas prohibiciones. Y en definitiva, es lo que viene a ser el cine de David Lynch, que incluso él dice que él prefiere los sueños que sueña despierto. Dice que le gusta sumergirse en lo onírico que inventó él o que descubrió él. Él dice que ese es el mundo que él eligió. Y que el poder del cine es justamente compartir con otros, construir un relato de imagen, sonido y tiempo, dice él, capaz de compartir ese sueño de manera colectiva. Esta idea, que es una ética artística, ¿no?, se traduce 100% en cómo está contada Carretera Perdida. Está metida entre todas las grietas del relato. Ni siquiera grietas, está metido en las bases de ese relato. O sea, lo onírico en Carretera Perdida es el qué y es el cómo al mismo tiempo. La historia de Fred Madison, este saxofonista de jazz completamente enroscado y celoso de su mujer, que termina asesinándola porque los celos lo meten en una pesadilla absoluta. Fred entra en una locura que lo transmuta y se convierte en otro, como si viviera el sueño de otro, o como si hubiese vivido antes el sueño de otro. La historia se puede contar desde lo onírico, pero además está contada de manera onírica, puede interpretarse y está construida de esa forma. Breton va a decir, también en el Manifiesto Surrealista, que hay que estar agradecido por esto a los descubrimientos de Freud, de Sigmund Freud, y dice, es posible que la imaginación esté a punto de reconquistar sus derechos. Esto me gustó mucho porque es como que nos invita a pensar que Lynch ha recogido el guante del surrealismo cuando ya había dejado de ser vanguardia para proponernos que también puede ser nuestra misión restituir esos derechos, ¿no? Si vamos a hacer películas y vamos a compartir nuestros sueños en una narración para construir ese sueño colectivo, estamos restituyendo el derecho a soñar a todos. Es una misión divina, dirían los Blues Brothers. En la interpretación de los sueños, un trabajo de Sigmund Freud, que justamente se dedica a investigar qué es lo que pasa con los sueños y cómo funciona en nuestra cabeza y en nuestras emociones. No es la primera vez que vamos a Freud en este podcast. Comenzamos hablando en el primer episodio de la primera temporada de Lo Siniestro como la base del cine de terror. Sin duda todo lo que hemos charlado sobre Lo Siniestro se vuelca en la obra de Lynch y sobre todo el tema del doble, ¿no?, que es algo que vamos a pensar en breve. En ese trabajo, Freud habla del sueño como parte de la vida, no como algo aparte, ¿no? Es algo vivenciado, aunque a veces no reconozcamos que ha sido vivenciado. Es más, se queja de quienes dicen, eso es como un sueño, o eso fue un sueño, ¿no?, como algo despectivo, cuando en realidad el sueño es parte de la vida. Porque el sueño, va a decir, es el cumplimiento disfrazado de un deseo que fue sofocado o reprimido. La idea del sueño vivenciado es justamente lo que viene a proponer desde el lenguaje artístico, el surrealismo,
y lo que viene a tomar David Lynch para su obra en general y para Carretera Perdida en particular. Podríamos pensar que toda la película sucede en un sueño de Fred. Podría ser tranquilamente eso. O no, o lo está vivenciando, porque los sueños son también parte de la vida. Ahora, para empezar a pensar cómo funciona esa historia, esos personajes duales, duplicados o espejados, mejor dicho, hay toda una mirada interesante que propone, o un análisis que propone Freud de cómo se articulan los sueños, que habla de las semejanzas y las concordancias entre diferentes cosas que nosotros vemos o vivimos en la vigilia, y en los sueños aparecen deformes o con otras formas o mezclados, ¿no? Él habla de una condensación de todo eso, ¿no? Como que todo eso se condensa en nuevas formas en el lenguaje onírico. Hay una identificación, va a decir, en personas que aparecen en los sueños, personajes que pueden tener características de diferentes personas. Ahí es donde se arma lo que él llama una formación mixta. Esas personas que aparecen pueden ser una proyección de algo que nosotros deseamos, puede ser un miedo que se desplaza de un lado a otro y aparece en esa persona que en realidad no es la persona que nosotros conocemos, sino que está cambiada y llena de otras informaciones que nuestro cerebro con las que nuestro cerebro está llenando. Y en la formación mixta aparece quizás un personaje, una persona que tiene el nombre de otra y la forma de otra y algo nuestro. Y está todo eso junto ahí, y en el momento del sueño lo vivenciamos como algo que es, ¿no? Es así. Ahora, después cuando tratamos de interpretarlo, decimos, ¿qué es esta deformidad? ¿Qué significa? Bueno, esa misma experiencia es a la cual nos arroja David Lynch con Carretera Perdida. ¿Quién es Pete? ¿Es Fred o es un sueño de Fred? ¿Es un poco de cada uno? ¿Por qué se enamora de alguien que es igual a la mujer que mató Fred? ¿Es la misma? Después aparecen en una foto René, que era la mujer de Fred, y aparece también Alice, que es la amante de Pete, como si fueran dos personas distintas, pero después aparece una sola en la misma foto. Todo eso es cómo funciona la interpretación de los sueños. Y al mismo tiempo, Freud dice que todo sueño versa sobre la persona que sueña. Los sueños son absolutamente egoístas. Hay sueños en que mi yo se presenta junto a otras personas que, resuelta la identificación, se revelan también como mi yo. Y ahí vamos a entrar, entonces, en esta idea del doble, del desdoblamiento que propone la historia de Carretera Perdida. ¿Cómo podríamos analizarla desde una estructura narrativa? ¿Cómo se ordena esa trama basándose en todos estos preceptos oníricos? Lo primero que surge cuando uno trata de interpretar Carretera Perdida es que parecieran dos historias, una encajada dentro de la otra, o una atrás de otra, o en simultáneo, qué sé yo. Por un lado la de Fred, por otro la de Pete, se unen, son parecidas. Pareciera que es una película con una estructura rupturista, ¿no? ¿Pero es rupturista? ¿Es realmente extraña la forma en que está contada la historia? ¿O es como dice Lynch, que es una historia completamente sencilla con un par de locuras y nada más? Si vamos a la estructura clásica planteada por Sid Field, esa estructura de 3 actos, que está dividida en realidad en 8 secuencias por 7 bisagras, ¿no? Que están en el primer acto el disparador, el primer punto de giro que divide el primer acto del segundo, las 2 pinzas y el punto medio dentro del segundo acto, el segundo punto de giro y el clímax en el tercer acto. Todo eso divide esos 7 elementos, esos 7 bisagras de la narración, dividen el cuento en 8 partes. Podríamos pensar
Carretera Perdida de manera tan clásica? Vamos a intentarlo. Primer acto o planteamiento. Fred Madison atiende el portero eléctrico y alguien le dice que Dick Laurent ha muerto. Fred es un saxofonista celoso que vive con su esposa Renee en una relación bastante fría y distante. Hay un disparador. Empieza el conflicto con la llegada de cintas de video medio misteriosas que muestran su propia casa y le genera bastante inquietud a los dos, ¿no? Desata pesadillas en Fred y en una fiesta de amigos con René se encuentra con este personaje que nos va a volver locos para siempre, que es este hombre misterioso, Mystery Man, que le dice que él está en su casa al mismo tiempo, lo hace llamar por teléfono, habla con el tipo que tiene enfrente. La cosa es que la paranoia y los celos lo empiezan a enloquecer por completo a Fred. Y cuando vuelven de la fiesta, todo empieza a suceder como en las pesadillas que venía teniendo Fred, ¿no? Él venía teniendo unas pesadillas bastante deformes dentro de la casa, con René que lo buscaba y no lo encontraba. Bueno, todo eso empieza a suceder realmente. O si vamos a pensar cómo lo planteaba Freud y cómo lo toma Lynch, está sucediendo y siempre estuvo sucediendo, quizás porque lo onírico es una vivencia y no una ficción. Y toda esta locura termina con Fred asesinando a René y siendo condenado a muerte. Pero lo interesante aquí es cómo estas cintas que les habían empezado a llegar, primero la primera mostraba solamente la casa, después ya se los veía ellos durmiendo, era alguien que estaba filmando escondido aparentemente. La policía no tenía respuesta a todo esto. Todo eso termina como un embudo en la muerte de René. En el guión escrito no está clara la muerte de René. Está claro que él la mata, pero no está del todo claro cómo es ese asesinato. Y en la película medio que casi tampoco. Lo vemos como si fuera uno de esos videos que los grababan a ellos. Se ven como unos flashes en VHS en los cuales está él con ella muerta, aparentemente descuartizada y él todo ensangrentado y gritando. Cuando Chris Rodley le pregunta a David Lynch por la claridad de todos estos, este acto, de la claridad del asesinato, del femicidio que comete Fred, Lynch responde que es menos claro para Fred. Es solo lo suficientemente claro para obligarlo a entrar en otras zonas. Esto es lo que a él le interesa siempre, el misterio. No importa lo explícito de cómo ha sido ese asesinato. Importa lo que provoca ese asesinato. Y a Fred lo transmuta. El primer punto de giro va a ser que dentro de la celda, Fred sufre una transformación que es completamente inexplicable y despierta convertido en Pete Dayton. Y ahí comienza el segundo acto, la confrontación. La historia da un giro completo, se rompe la lógica convencional y ahora estamos como en otro contexto con otro protagonista, que es este Pete, un mecánico que lo liberan de la prisión porque no hay explicación para definir por qué está ahí. Y empezamos a conocer su vida, su historia, ¿no? Él trabaja en un taller de autos, tiene una muy buena relación con un cliente en particular que es un gángster que se llama Mr. Eddie y, o casualidad, también Dick Laurent, que es ese nombre que le habían nombrado a Fred, le habían dicho que Dick Laurent había muerto, ¿no? Cuando arrancó la película. La primera pinza, esa pregunta que siempre se abre ahí por la mitad del primer contexto dramático, o sea, de la primera mitad del segundo acto, es cuando Pete conoce a Alice, que es igual a René, con la diferencia de que René tenía el pelo oscuro y se vestía de negro, y Alice tiene el pelo rubio casi blanco y se viste de blanco. Es la amante de Mr. Eddie o Dick Laurent, y lo empieza
a conquistar ella. El primero no quiere, duda, porque es la amante de un gángster peligroso. Finalmente acepta. Y en el punto medio tienen sexo y sellan una relación de la cual no pueden salir. El deseo y la atracción que sienten uno por el otro es completamente mortal. Va a ser mortal. Pero la relación de ambos se empieza a complicar porque, obviamente, Mr. Eddie se empieza a avivar, ¿no? Empieza a sospechar de que algo está pasando. Y entonces viene la segunda pinza, esa respuesta o ese clímax de lo que se presentó en la primera. Y es que Alice lo manipula a Pete para convencerlo de robar dinero y escapar. Esa relación que empezó a... que se despertó en aquella primera pinza, en la segunda encuentra un cauce peligroso. Pete entonces está cada vez más atrapado en esta especie como de espiral violento, oscuro, bastante parecido lo que le pasa a Pete con lo que le sucedía a Fred en la primera parte de la película. Y van juntos a la casa de un tal Andy, que es donde Alice le cuenta a Pete que ella fue convocada por Mr. Eddie a unas movidas bastante oscuras, donde se suceden fiestas orgiásticas, donde ven cine porno que producen ahí mismo. Y la casa de este tipo, de este Andy, es justamente la misma casa a la que habían ido Fred y René al comienzo de la película, donde Fred se encontró al Mystery Man y donde él empezó a zanjar por completo sus celos terribles, patológicos y enloquecedores y asesinos. La cosa es que le roban la plata a Andy, lo mata Pete, en realidad ella se lo deja bastante claro, porque él le dice, mirá lo que hicimos, no, lo que hiciste vos, le dice. Y se van. Escapan por una carretera y llegan a una casa extraña que está construida en altura, como una cabaña. Y junto a esa cabaña, en la ruta, se da el segundo punto de giro, que es una escena en la que tienen sexo ahí, en el medio de la ruta, iluminados por las luces del auto. Y ella le dice una frase, un diálogo tremendo, que es: nunca me tendrás. You'll never have me. En ese momento Pete desaparece y se transforma nuevamente en Fred Madison. Tenemos un primer acto con Fred, un segundo acto con Pete y un tercer acto nuevamente con Fred. Comienza el tercer acto o resolución y Fred empieza a ir en busca de Mr. Eddie o de Dick Laurent, como lo conoce él, ¿no? Lo busca en un hotel que se llama Carretera Perdida, justamente. Lo encuentra, se mete es como un laberinto ese lugar. Lo encuentra con René o Alice, ya no sabemos cómo nombrarla. Él está completamente confundido. De hecho, esta confusión está muy hermosamente narrada, porque Mystery Man vuelve a aparecer en la historia después de haber estado en el primer acto para confundirlo. A Fred también volvió a estar en el segundo, en un llamado telefónico que le hace Mr. Eddie a Pete. Le pasa el teléfono y habla también con Mystery Man, que lo confunde más todavía a Pete. Acá vuelve a aparecer y se une al objetivo de Fred de atrapar y asesinar a Mr. Eddie o a Dick Laurent. Y en el medio de la confusión en la que está Fred, porque sigue completamente confundido, menos que antes, pero sigue, Fred pregunta, ¿dónde está Alice? ¿Qué Alice?, le dice Mystery Man. Su nombre es René. Si te dijo que se llama de otra manera, te está mintiendo. ¿Y tu nombre?, le dice Mystery Man. ¿Cómo carajo es tu nombre? Es fantástico cómo construye
constantemente el misterio y utiliza los diálogos no para contar la historia, sino para complicar más y para expresar más lo que viene a construir desde lo onírico y la idea del doble y la dualidad constante. Y en el clímax, el momento en el cual el conflicto debe definirse, la mayor, la final confrontación entre el héroe y el villano, Fred se enfrenta a Mr. Eddie porque de alguna forma él necesita terminar con el origen de todos sus celos que lo llevaron a asesinar a René. Entonces él quiere matar a Eddie y para eso está Mystery Man con él. Y es Mystery Man el que lo hace. Le dice algo al oído y desaparece. Y ahí terminamos de comprender que Mystery Man siempre fue también Fred. Entonces Fred no ha sido solamente partido en dos entre él y Pete, sino que también Mystery Man es parte de él. Y a lo mejor todos los personajes son parte de él, como plantea de alguna manera Freud. Después de matarlo a Mr. Eddie o Dick Laurent, Fred vuelve a la casa original, a la casa donde comenzó la historia, toca timbre y dice: Dick Laurent está muerto. Como haciendo un círculo en el cual comprendemos que quien le dijo a Fred que Dick Laurent había muerto y desencadenó todo el resto de la historia había sido él mismo. Entonces, ¿puede ser interpretado todo esto como un gran sueño de Fred? Podría serlo. Ahora, que ya sabemos cómo funcionan los sueños y podemos pensar en cómo camina el relato onírico, también podemos decir que por ser un sueño es todo cierto y es todo vivido. Es una vivencia factible, es una vivencia real. Ahora, habiendo transitado toda la trama de esta manera, siguiendo todos los puntos que planteaba Sid Field en su paradigma del guión cinematográfico, ¿podemos decir que es una película extraña, que tiene una forma rara? Y no, es una película completamente clásica. Completamente onírica, pero también completamente clásica. Lo que tiene de particular en cómo está aprovechada la estructura clásica, si queremos llamarlo así, para poder generar también empatía con el espectador que está entrenado bajo esa mirada del relato clásico, es que toda esa trama está armada en función de la idea del doble. Ese tópico del género terror que, bueno, sí, que ya estuvimos repasando a los comienzos de este podcast y que es una de las claves del género. Lynch lo lleva hacia una sofisticación sublime, podríamos decir, se va al carajo. No solo duplica al protagonista, convirtiendo a Fred en Pete, sino que también duplica al antagonista, porque es ese misterio que era Dick Laurent y que le genera esos celos terribles a él en el primer acto, después se toma cuerpo en Mr. Eddie, sino que además duplica el objeto de conflicto, porque René es también Alice. No es ni la primera ni la última vez que Lynch se va a meter con esto. El doppelganger o doble es uno de sus temas favoritos. Si no, vayan a ver Twin Peaks y sobre todo la tercera temporada de Twin Peaks, que es una obra maestra, increíble, que contiene toda la obra de David Lynch y que justamente el protagonista tiene a su lado terrible, que Cooper tiene a su espejo oscuro, que es Bad Cooper o Booper para los amigos, e incluso el propio Cooper también se convierte en otro mucho más un personaje que se llama Doggy, que es hermoso, que es como la
la inocencia absoluta. Entonces ya ni siquiera es un doble, es un triple, es una locura la tercera temporada de Twin Peaks. Acá Lynch y Gifford, además de duplicar a los personajes, hacen algo magistral, que es llevar el concepto del doble al conflicto. Duplican el conflicto. Sigue siendo el mismo encima, porque está todo unido por esa locura de Fred y esa necesidad de recomponer el femicidio que cometió y tratar de en su interior entenderlo y arreglarlo, matando a Mr. Eddie, primero quedándose con la mujer de Mr. Eddie y después matándolo, cuando es siempre son las mismas personas y fuerzas desdobladas. Y todo esto lo hacen a través de la estructura clásica. Además de la estructura, la trama, la construcción de los personajes y esos arquetipos que se desdoblan, hay un misterio, como le gusta decir a Lynch, que se da siempre que se encara un guión o que se habla sobre los guiones, y es los diálogos. Los diálogos son uno de los grandes misterios del cine. Esta idea de que no hay que contar la película con los diálogos, que no hay que decir la historia, sino que los diálogos, bueno, tienen que pintar a los personajes, pintar el contexto, dar la información suficiente, justa y necesaria, y principalmente ser como acciones, ¿no? Los diálogos siempre tienen que funcionar como acciones, deben provocar otras cosas, ¿no? No solamente dar data. Los diálogos de Carretera Perdida son bastante fieles a esta idea onírica, ¿no? Y a esta idea de no explicar que tiene David Lynch, sino caracterizar un mundo muy extraño y abonar el misterio. Quizás algunos de los diálogos más interesantes en este sentido de la película son los que se dan entre Pete y su novia Sheila, o con los padres de él, en los cuales hablan de esa noche. Tanto en el guión como después cómo se dan en la película. Esa noche es el momento en el cual se dio la transmutación de Fred a Pete, pero desde el punto de vista de la familia de Pete y de él, ¿no? Él no la recuerda, él no recuerda qué pasó, ella, Sheila, la novia de él, no quiere ni decírselo. Los padres dicen, no la vamos a describir, vos llegaste con Sheila y con ese otro hombre que uno interpreta que es Mystery Man, pero no la describen nunca. Dicen, no lo vamos a decir. Es tan terrible lo que ha sucedido que los personajes se convierten como en personajes de Lovecraft, que son estos personajes que han visto un horror tan inmenso que no tienen forma de describirlo. Y por más que lo digan, no van a encontrar las palabras suficientes o concretas para describirlo tal cual lo vivieron, tal cual lo vieron. Por otro lado, también los diálogos construyen y sostienen y hacen mucho más fuerte la idea del doble, del doppelganger. Ya estuvimos charlando sobre ese diálogo que tiene Mystery Man con Fred en el tercer acto, en el cual hablan de las dos ellas y de cuál es el nombre, los nombres de ella y los nombres del protagonista. Pero también hay un diálogo muy lindo entre Sheila y Pete, en el cual ella le dice que actúa como distinto a lo que ella conoce. ¿Cómo? Le pregunta a él, ¿no? Como si fueras otra persona. Como si fuera quién, le dice él, ¿no? No sé, dice ella. Y finalmente, sintetizando todos los diálogos de la película, que son cada uno una obra magnífica, quizás la acción más poderosa, contenida en un diálogo, es cuando Pete le dice a Alice, cuando están ahí en el segundo punto de giro, teniendo sexo en el medio de la carretera, ya supuestamente libres, él le dice, I want you, ya te quiero, te deseo. Y ella le dice,
You'll never have me, nunca me tendrás. Ese diálogo del cual pensamos hace un rato, es una acción, es como una piña. Se lo está diciendo a Fred. Nunca me vas a tener, vos me mataste, ¿no? Sin decirlo, construye ese misterio y le pega una piña tan fuerte que lo vuelve a convertir en Fred. Ese es el poder de los diálogos. El poder de ser una acción que transforma al personaje, al protagonista, en este caso, y además acá lo transforma literalmente, ¿no? Lo transforma de nuevo en Fred. Esta historia, que es Carretera Perdida, uno se puede preguntar cómo puede contarse semejante locura, semejante universo, de dónde sale todo esto. Para pensar un poco en eso es interesante leer Atrapa el pez dorado de David Lynch. No estoy diciendo ninguna novedad, pero siempre es lindo volver ahí. Él se mete mucho en cómo funciona el proceso creativo. Él propone la meditación para eso, pero también invita a que cada uno encuentre su manera de zambullirse en el océano de las ideas y atrapar la más certera, que va a ser ese pez más grande, más gordo y más dorado. Y hay dos cosas que me parecen interesantes del origen de la idea de Carretera Perdida que quería traer, que son, por un lado, como él dice que se le ocurrió el disparador para la idea. Dice que primero se empezaban a juntar con Gifford y él tenía una idea, Gifford otra, ninguno de los dos le gustaba la idea del otro y como que estaban medio empantanados. Y él, volviendo del rodaje de El fuego camina conmigo, que es la película de Twin Peaks, se le ocurre esta idea de que una pareja recibe un cassette con la casa de ellos filmada y después recibe otro con ellos durmiendo. Y esa perturbación que le generaba le provocaba un miedo muy fuerte, y con esa idea, que a Gifford obviamente le gustó, empezaron a escribir. Y después habla de otra cosa, que es también un concepto que él define como psicológico o médico, lo define de las dos maneras, que surge porque cuando estaban escribiendo esta historia, él dice que estaba muy obsesionado con el caso de O.J. Simpson. O.J. Simpson fue un jugador de fútbol americano y actor que asesinó a su mujer y a otro flaco que creo que era el amante. Y mientras sucedía el juicio, que después fue absuelto encima, el tipo estaba en otra, jugaba al golf, tenía una vida normal, y a él le llamaba mucho la atención, dice Lynch, y dice que ahí se enteró de que existía algo, de nuevo, médico o psicológico, dice él, llamado fuga psicogénica, que sería cuando alguien olvida algo muy traumático, como que la mente borra algo muy traumático para salvarlo, digamos, lo engaña a uno, borrando ese pasado de horror. Eso es de lo que, en cierto modo, dice Lynch, trata Carretera Perdida, y también del hecho de que nada puede esconderse eternamente. Como dice el propio Fred Madison, prefiero recordar las cosas a mi manera. Carretera Perdida es una película de la que en realidad podríamos seguir hablando para siempre, pensando toda la vida. Eso es lo que provoca semejante bestia, semejante monstruo como David Lynch. Nos ayuda a pensar el surrealismo y lo onírico como una forma de lo fantástico, como una forma de eso otro que irrumpe en lo que consideramos realidad o vida y lo modifica por completo. Nos invita a pensar en la dualidad, en el otro lado del espejo, en la versión invertida de nosotros mismos o de los personajes que nos representan, esos personajes en los cuales
nos vemos identificados en la pantalla. Nos invita a la terrible experiencia de vernos identificados en alguien como Fred Madison, porque nos lleva directamente a lo que todos los seres humanos vivimos cuando dormimos, que es el lenguaje de los sueños. Justo ahí, dice Lynch, yace el poder del cine. E incluso eso no lo puede captar el soñador. Lo compró solo para sí mismo. El sueño se interpretó exclusivamente para él. Es único y poderoso para esa persona, pero con los sonidos, las situaciones y el tiempo es posible armar algo parecido para otra persona con una película. La interpretación de todo esto es una necesidad para quienes escribimos cine fantástico, porque Lynch lo que hace es invitarnos a reconocernos como soñadores que transformamos nuestros sueños para soñarlos con los demás. Los libros que inspiraron este primer episodio de la segunda temporada de Escribe Monstruo, Escribe son Lynch por Lynch, editado por Chris Rodley, Atrapa el pez dorado, de David Lynch, Manifiestos del surrealismo, de André Breton, editado por Editorial Argonauta, y Sigmund Freud, Obras completas, tomo 4, La interpretación de los sueños, primera parte, Amor Rortu, Editores. Monstruos y monstruas, espero que les haya gustado este episodio, que ha sido una verdadera odisea. Preparar, pensar, compartir. David Lynch es un personaje muy grande para ser abarcado. Espero haber hecho un poquito de justicia con lo que me ha provocado y con lo que ha provocado en ustedes su cine. Pueden escuchar los episodios anteriores de Escribe Monstruo Escribe en Spotify, pueden suscribirse a la anti-newsletter que acompaña este pasquín auditivo en mi web, paulosoria.com.ar/newsletter. También visitar mi blog, donde comparto ideas en general de qué se trata esto de escribir películas, esta cosa extraña que es escribir películas. Y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo episodio, en el cual estaremos analizando el guión de la película E.T., escrita por Melissa Mathison y dirigida por Steven Spielberg. Hasta la próxima. La visita a la dimensión para pensar el guión de cine fantástico llegó a su fin. Soy Paulo Soria y los espero la próxima vez que se abra el portal para pensar en voz alta de qué se trata escribir películas de terror, ciencia ficción y aventuras.